Mi amigo querido, qué alegría saber que estás ahí aunque no te veo. Estoy poco a poco nuevamente predicando. Estuve hace algún tiempo, unas semanas atrás, en la Universidad de Perú. Fue una linda reunión. Ya dije el otro día que estamos planeando una reunión extraordinaria en Curitiba, Brasil, en Porto Alegre, Brasil, dos ciudades grandes del sur del Brasil. Tremendas campañas evangelísticas para miles y miles de personas. Quiere decir, la predicación de la palabra alrededor del mundo va de un lado al otro. Dios levanta hombres, mujeres, predicando el mensaje, llevando esperanza a los corazones, mostrando que hay salvación en Cristo Jesús. Vamos a la lección de esta semana, lección número 8, para el 19 de agosto del año 2023. Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu Santo. El propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que cuando el cristiano nace en Cristo es una nueva criatura y ya no puede vivir como vivía en el pasado cuando no conocía a Jesucristo. Ahora tiene que mostrar en su vida de manera natural los frutos maravillosos del Espíritu Santo. Vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de la espiral descendente del pecado. Sabes, querido, toda caída es gradual. No es de un momento a otro que apareces en el fondo del abismo. Es lentamente, poco a poco. Primero te acercas de la orilla del abismo, juegas, pierdes el equilibrio, a veces te agarras de una rama para no caer, finalmente vas al fondo del pozo. Ningún descenso es inmediato, todo es gradual. Vamos a lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor. Mira que Pablo nunca hablaba de sí mismo. Él estaba seguro de lo que estaba hablando, porque lo que estaba hablando era y venía del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nuevamente, Pablo usa la expresión andar para referirse a vivir. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ya no vivan como vivían antes, como viven hoy los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, la vanidad de su mente. Mira que el pecado comienza en la mente. Te voy a mostrar cómo el pecado es gradual. Comienza en la mente, la vanidad de la mente, la liviandad de la mente. Cuando tú no llenas tu mente con cosas sólidas, no llenas tu mente con la palabra de Dios, sino con las frivolidades de esta vida. Ahí ya comienza el pecado. En la mente, en el cerebro, aquí, donde se toman las grandes decisiones. Ahora sigo leyendo el texto. Versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. Mira, cuando tú juegas con los pensamientos que entran a tu mente, cuando tú no controlas, cuando tú no filtras, cuando tú dejas que cualquier liviandad entre a tu mente, y hoy día con las redes sociales eso es tan común, la liviandad, las cosas bajas, las cosas tenebrosas, las cosas frívolas de esta vida penetran con una facilidad a la mente humana, pero cuando sucede eso, finalmente tu entendimiento se entenebrece. Quiere decir, te incapacitas de poder entender las cosas que realmente valen. Cuando la palabra de Dios llega a tu mente está entenebrecida, está oscurecida. No hay lugar para la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, Jesús dice que cuando la palabra de Dios cae en el terreno espinoso o cae en el terreno pedregoso, pues esa palabra está condenada a la muerte. ¿Por qué?
¿Por qué tu mente se volvió una mente entenebrecida? Porque comenzaste con la vanidad de la mente, no filtrando las cosas buenas a tu mente. Y entonces, mira, sigue cayendo. Después de tener el entendimiento entenebrecido, dice, nos volvemos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mira, primero comienza en la mente, la vanidad de la mente, pensamientos livianos que entran, contaminan la mente, después se entenebrece la mente, después se endurece el corazón y ya no tienes capacidad de entender la palabra de Dios. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 19, refiriéndose a los gentiles, dice, estos, después que perdieron toda sensibilidad, mira, ahora ya hasta perdieron la sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, ese hombre que comete toda clase de impureza no comenzó cometiendo toda clase de impureza, comenzó con la mente, dejó filtrar a su mente las vanidades de este mundo. Y de tanto filtrar esa miseria a su mente se oscureció, su corazón se endureció. Y siguió cayendo, comenzó a considerar la palabra de Dios como cualquier cosa y finalmente se entregó al libertinaje y acabó cometiendo actos terribles de impureza. Mira cómo trabaja el pecado. Ahora Pablo dice, vosotros, cristianos, no andéis como los gentiles que andan de la manera que expliqué. Ustedes han nacido en Cristo, entonces anden con Cristo de una manera completamente diferente. Y eso es lo que la segunda parte del estudio dice. Un cambio de ropa dramático. Quiere decir, Cristo retira de nuestro cuerpo los trapos sucios que vestíamos y nos coloca el blanco manto de su justicia divina. Leo ahora Efesios 4, versículos 20 al 24 y voy a leer comentando nuevamente. Pero, dice, vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. En el ítem anterior vimos que los gentiles viven de esa manera. Pero vosotros, dice Pablo, a los cristianos, a ti, dice, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad lo habéis oído a Cristo y habéis sido enseñado por Cristo. ¿Y cómo te enseña Cristo? A través de su palabra. Si habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, nuevamente la mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es interesante, ¿no? Porque el pecado comienza en la mente del impío. Filtran los pensamientos sucios, contaminan la mente, entenebrecen la mente, endurecen el corazón y el pecador, el impío, acaba cometiendo actos inmorales, perversos, actos de maldad. Cuando tú conoces a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Comienza a trabajar nuevamente en tu mente. ¿Cómo? Purificando tus pensamientos. Ahora comienzas a colocar la palabra de Dios y aunque al principio no entiendes porque tu mente todavía está entenebrecida, poco a poco la luz de la palabra de Dios va iluminando y tu mente ya no es entenebrecida. Ahora tu mente es una mente iluminada por la palabra de Dios. El Espíritu Santo comienza a suavizar tu corazón, tu mente. Y entonces, ¿qué sucede? Ahora Jesús te saca las ropas inmundas, las ropas sucias de pecaminosidad, te coloca su ropa blanca de justicia y ahora vas a vivir como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. Vas a vivir como un representante del reino de Dios, como un embajador del reino de Dios. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo Palabras llenas de gracia que unifican.
La transformación, querido, en la vida del cristiano es la mayor evidencia de que ha encontrado a Jesús. Esta expresión, somos vestidos de la gracia maravillosa de Jesucristo, somos vestidos del blanco manto de su justicia, es bonita y es romántica y hasta teológica y puede ser filosófica, pero ella tiene que ser práctica. Y la manera de que el mundo vea que hemos sido vestidos del nuevo hombre, que hemos sido despojados del hombre malo, pecaminoso, que ahora hemos nacido en Cristo y hemos sido vestidos de Cristo, la mejor prueba de eso son nuestras obras, nuestra vida. Mira lo que dice Efesios, capítulo 4, versículos 25 al 29. Leo, dice así: por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Primera evidencia de que has sido vestido del nuevo hombre, has sido vestido de Cristo, has sido vestido con el manto blanco de su justicia. Primera evidencia en tu vida, la palabra. Vas a desechar la mentira y hablar la verdad. ¿Y por qué dice cada uno con su prójimo? Porque somos miembros los unos de los otros. Porque una de las cosas que trae desunión a la iglesia, una de las cosas que hiere a tu hermano es la mentira, la hipocresía, la falsedad. Si has nacido en Cristo, ahora tu vida va a ser una vida humilde, una vida mansa, y tus palabras van a ser usadas para edificar, no para destruir. Entonces la mentira va a desaparecer de tu boca y va a dar lugar a la verdad. Versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué dice airaos, pero no pequéis? Porque Pablo es consciente de que aún convertidos nosotros cargamos la naturaleza pecaminosa. El propio Pablo en Romanos 7 dice: yo sé lo que Dios quiere de mí, yo sé cómo Él quiere que yo viva, y yo intento, pero no puedo, porque dentro de mí hay otro. Él dice, el pecado que habita en mí se refiere a la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa nos va a acompañar hasta el día en que Cristo regrese a esta tierra. Entonces sí seremos libertados de esa naturaleza para siempre. Ahí ya nunca más nos airaremos contra nadie. Pero mientras llevamos en este mundo y mientras vayamos creciendo en Cristo, todavía el viejo hombre está ahí de vez en cuando. Cuando hacen algo que no te gusta, te vas a airar. Pero ¿qué dice Pablo? Si has nacido en Cristo, puedes hasta airarte llevado por tu naturaleza pecaminosa, pero no vas a practicar el pecado. ¿Por qué? No vas a agredir. Puede no agradarte las actitudes de los otros, pero no vas a agredir. Y si por algún momento te salió de la boca una palabra ofensiva, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pide perdón antes de que se ponga el sol. Pero no es saludable para tu familia, para la iglesia, que dos miembros estén separados, estén peleados durante días. Eso no puede suceder en la familia de Dios, donde todos hemos sido vestidos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Sigo leyendo el versículo 27. No des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque si tú te airas y no pides perdón, y el sol se pone y tú guardas el rencor, y al día siguiente y al otro día, estás dando lugar al diablo para que a partir de ahí él gobierne tu vida, controle todo, todas tus actitudes, tus pensamientos, tus sentimientos. No des lugar al diablo. Sigo leyendo el versículo 28. El que robaba, ya no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es interesante, porque el nuevo hombre, el que ha nacido en Cristo, no solamente va a dejar de robar, porque tal vez antes robaba,
sino que ahora se va a volver un hombre de trabajo. Es por eso que en la familia de Dios, si hay hombres y mujeres nuevos en Cristo, necesitan trabajar. Tienen que trabajar. Antiguamente o antes, pues por la cultura del tiempo, las mamás tenían mucho trabajo, pero en casa, cuidando de los hijos, educando a los hijos, formando a los hijos, preparando los alimentos, cuidando del esposo. La cultura cambió. Hoy día las esposas salen al campo de batalla, a la lucha, al trabajo, porque el mundo en que vivimos pues se ha vuelto un mundo consumista y el dinero no alcanza para nada. Entonces vivimos en ese contexto. Pero las esposas cuando llegan a la casa tienen que ayudar a hacer todas las mismas cosas que hacían antes. Es por eso que el esposo que antes llegaba y descansaba, ahora tiene que trabajar también. Y este es el consejo de Pablo. Si has nacido nuevo en Cristo, pues trabaja, colabora en tu casa, haz tu parte. No esperes todo sentado, no esperes que los otros hagan por ti. Una de las evidencias, yo me acuerdo mucho de una jovencita que se convirtió y la familia no aceptaba la decisión y la atacaba de un lado, de otro lado, y ella no respondía a las ofensas, a las agresiones verbales. Ella no respondía porque había sido vestida de Cristo y ahora era una mujer humilde, mansa y trabajadora. Antes ayudaba en casa, pero ahora era la primera en levantarse, en ayudar, en colaborar con la mamá, a hacer las cosas para los hermanos. Y la familia toda quedó impresionada porque vio que la transformación de esta muchacha no consistió solo en palabras, sino en actitudes. Su vida era una vida diferente. Pues el cristiano tiene que ser así, una carta viviente de lo que el Evangelio hace en su vida. Y versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este consejo es sabio. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es palabra corrompida? Él mismo explica. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Oh, querido, a veces hoy día que hay redes sociales, somos especialistas en escribir, en hablar las peores tonterías de la vida. Y lo hacemos a veces en nombre de Dios, muchos en nombre de Dios, son defensores de Dios como si Dios necesitase defensa. Mucho cuidado, querido, mucho cuidado. Tienes que dejar que el Espíritu de Dios hable en ti. Mide tus palabras, mide tus expresiones. No agredas, no ataques. Si yo dije alguna cosa que no conviene decir, pues mándame una carta personal, escríbeme personalmente, dime personalmente. Pero hoy día, muchos que creen que están defendiendo a Dios, solamente están dando rienda suelta al lobo que no ha muerto dentro del corazón. Bueno, vamos a la cuarta parte de este estudio hablando del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mira, el Espíritu Santo en el contexto del uso de la lengua, porque el tema aquí, estamos hablando, es el uso de la lengua. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo ahí? Leamos Efesios 4:30, dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiere decir que cuando tú comienzas a hablar algo, a agredir a alguien con tus palabras, me vas a decir que el Espíritu no te habla al corazón. O ya te endureciste, que ya no sientes que el Espíritu te habla. O tú escuchas la voz del Espíritu, pero ni le haces caso, porque tu egoísmo, tu personalismo, tu orgullo, tu soberbia espiritual e intelectual te hace creer que tienes el derecho de agredir a las personas. No me vas a decir que el Espíritu Santo no te habla. Mira,
Dice aquí Pablo, no entristezcáis al Espíritu Santo. Y está hablando en el contexto del uso de la lengua. Antes de hablar una cosa tengo que pensar, preguntarme si el Espíritu aprueba lo que voy a decir. Y si no lo aprueba, no debo entristecer al Espíritu Santo, porque si lo hago, me estoy condenando a mí mismo. Ahora, esta figura la usó Isaías en el capítulo 63, versículo 10, en el Antiguo Testamento. Dice así: mas ellos, hablando de Israel, fueron rebeldes e hicieron enojar a su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ay, ay, ay. Cuando el Espíritu te habla, dice Isaías, y tú no le haces caso, tú no lo haces enojar, tú te sientes más importante que el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu? Se te aleja. Y las bendiciones que te daría a ti ahora se vuelven maldiciones. Cuidado, querido. No juegues con el Espíritu Santo. No hagas enojar al Espíritu Santo. No entristezcas al Espíritu Santo, porque tus propias palabras pueden volver contra ti. Clama a Dios, suplícale a Dios, pide a Dios. Que tus palabras construyan, que tus palabras edifiquen. Que tus palabras coloquen paz en los corazones, animen a las personas a continuar el peregrinaje en esta tierra. Terminamos hablando de la bondad que debe haber en la vida del cristiano. Leo los versículos 31 y 32 del capítulo 4. Dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Entiendes lo que quiere decir maledicencia? Ve a un diccionario y consulta. ¿Entiendes lo que es malicia? Malicia es, miras, pero no miras con benignidad, sino con malignidad, llevado por la malicia. Tú interpretas lo que ves. No es lo que ves, es lo que tú interpretas, es lo que tú crees, es lo que tú piensas. Y el cristiano que ha nacido en Cristo, que está vestido de Cristo, no puede ser así. Dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oh, querido, si Dios tuviera que hacer contigo lo que tú haces con los otros, ¿cómo te trataría? Entonces, sé bondadoso, sé cortés, sé misericordioso. Perdona a aquel que tú crees que no tiene la razón. Perdónalo. Sigue los pasos de Cristo, los consejos divinos. ¿No fuiste vestido del nuevo hombre en Cristo? Entonces, que tus palabras, que tus actitudes revelen que Cristo vive en ti. Este mensaje es para mí. Yo tengo de mí el desafío de andar como Cristo anduvo, de caminar como Él lo hizo, de reflejar su carácter. Que Dios te bendiga, querido. Recuérdate que la vida es crecimiento. Nadie crece de un día para el otro. Lentamente, poco a poco. Y Dios es tan paciente contigo porque te ama. Lo que más quiere es verte salvo en el reino de los cielos. Y allí quiero encontrarte. Un gran abrazo, felicidades y sal a esta nueva semana enfrentando los desafíos que vengan en el nombre de Dios. Tú ya eres un vencedor. Abrazo.